Habíamos puesto una pregunta sobre la mesa. ¿Cuáles son los caballos de Troya de los enemigos de Estados Unidos? El doctor Marcel Felipe acaba de publicar un artículo en la prensa italiana sobre este tema que se titula precisamente así, Los caballos de Troya del enemigo. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por detenerme. ¿Qué son los caballos de Troya del enemigo? Bueno, una de las cosas que hablamos en el artículo comienza diciendo la única amenaza que Cuba representa para los Estados Unidos es la amenaza que puede surgir de un éxodo masivo de cubanos hacia los Estados Unidos y que por lo tanto Estados Unidos le conviene que priorizar la estabilidad del gobierno cubano por encima de la libertad y la democratización. Eso lo vendía Rocha. Y esa frase es lo que sucesivos presidentes americanos han estado escuchando de sus expertos sobre el tema de Cuba, con un problema que hoy en día ya sabemos que esos expertos eran agentes castristas que estaban siguiendo las instrucciones de La Habana. Entonces, que además es una farsa que ya se ha entendido porque hoy en día han cometido el horror de incluso eso a desatar lo que es una emigración masiva. Pero eso ha tenido una consecuencia muy negativa. Cada vez que hemos tenido un presidente que quiere hacer algo por la libertad de Cuba, se ve un poco recortado por estas cosas. Incluso la administración Trump, según unas informaciones que a nosotros nos llegaron, discutió con su equipo cuáles eran todas las opciones que tenía a su disposición y le dijeron algunas opciones excelentes y fáciles, que en 2 semanas acaban con el gobierno cubano sin un solo soldado. Pero siempre después venía, señor presidente, lo que sucede el próximo día, el éxodo a los Estados Unidos y con esa amenaza de la inmigración. El éxodo mientras estén ahí. Y esa amenaza de la migración es que ha frenado al gobierno americano. Entonces, básicamente, la tesis que manejamos en ese artículo, que está publicado en Italia, y eso tiene que ver un poco con todo lo que está sucediendo en Europa ahora con respecto a Cuba, pero que Estados Unidos requiere replantearse la política, no solamente hacia Cuba, toda la política hemisférica, porque en hacer esto, Estados Unidos, el gobierno castrista, logró meterle un gol muy grande a la inteligencia americana. Y como dice Enrique García, es que Estados Unidos no tiene los recursos para competir con Cuba en materia de inteligencia. ¿Cómo es eso? Muy sencillo, porque no se trata de cuánto dinero tienes, sino cuánto dinero empleas en el tema. Y muchas veces, cuando el FBI está mirando la misión diplomática cubana en las Naciones Unidas, tiene 2 agentes del FBI para cuidarlo. Pero es que hay 20 espías, entonces salen 3 carros, tiene que decidir a quién seguir. Algo tan sencillo como eso. Los recursos que el gobierno cubano le ha metido a esto superan los que la CIA le ha metido a Cuba, pero además se nutren, si ven la edad de Ana Belén Montes, de Rocha y de todas estas personas, casi todos tienen más o menos la misma edad, un perfil parecido, y todos fueron reclutados en otra época, en una época donde Cuba todavía tenía cierto appeal políticamente hablando para la izquierda, que hoy en día la ha ido perdiendo. Pero eso quiere decir que toda esa gente, por la edad que tienen, están en posiciones claves dentro de Estados Unidos, los que aún quedan dentro de Estados Unidos, que aún quedan. Están los que no son espías abiertamente, como la Emily Mendrala, que han hecho su carrera. Los que son relaciones de confianza o tontos útiles también. Pero yo te diría que los 2 casos principales han sido este de Ana Belén Montes y de Rocha, pero sobre todo el de Ana Belén Montes, yo creo que, en mi opinión, ha sido peor que el de Rocha, porque Rocha ha hecho cosas concretas. Era el embajador o el jefe de la diplomacia americana en Cuba cuando los hermanos al rescate. Se dice que él sugirió a los Kirchners. Pero algo que dice el artículo suyo precisamente sobre ese tema. Hemos resaltado algunos pedazos del artículo. Dice, la persona que representaba a Estados Unidos en La Habana, bueno, me pusieron otro. Vamos por el orden que está aquí, ¿no? La persona que representaba a Estados Unidos en La Habana en el momento de los asesinatos de los pilotos de Hermanos al Rescate era de hecho la persona que los había cometido. ¿Qué quiso decir usted? Rocha era la persona, según dicen, encargada de parte del régimen cubano de coordinar toda la operación de Hermanos al Rescate, porque era la persona que le decía al gobierno cubano
cuál serían las represalias del gobierno americano para ellos poder medir y decir, ok, vamos hacia adelante. O sea, él en esa época es que él era el jefe de la delegación en La Habana. Y claro, dentro del Departamento de Estado, siendo él, teniendo su personalidad exterior, como se vendía, como conservador, republicano, pues quiere y pide los puestos como si fuera una preferencia, porque cuando tienes cierto seniority dentro del servicio de diplomacia, tú puedes pedir cierto puesto, cierto cargo, y a veces te lo dan, a veces no. Pero tratan de dártelo porque saben que sí es algo que te interesa. ¿Y qué sucede? Que claro, él iba buscando los cargos y los puestos que La Habana le iba instruyendo. O sea, los Kirchners se dice que están ahí porque él le dijo a Dualde, el presidente saliente, Estados Unidos le interesa que usted apoye a los Kirchners, y en realidad era Fidel Castro en Argentina. Pero el caso de Ana Belén Montes yo creo que es el peor, porque en el caso de Ana Belén Montes, como era la profesora a todos los personal de seguridad nacional de los Estados Unidos, generales, militares, muchas de estas personas que tomaron las clases de ella por 20 años, que a lo mejor la tomaron al principio de su carrera y no tuvieron más nada que ver con el tema de Cuba, se fueron al Medio Oriente, se especializaron en otras áreas, y cuando llegan a una posición global de seniority por edad, lo único que recuerdan de Cuba es que, bueno, Cuba no es una amenaza. Y con ese argumento. Claro, entonces cuando viene algún subalterno diciéndole, no, jefe, un momento, mira lo que está haciendo Cuba. No, Cuba no es una amenaza, no me venga con ese cuento, porque se lo enseñaron desde pequeños. Te cuento una anécdota, disculpe que yo al principio de empezar como reportero aquí en Miami, fui a entrevistar al jefe del Comando Sur, que lo había sido en Panamá. Yo lo conocía de Panamá, el Comando Sur se trasladó para acá y bueno, él después... y él me dice que Cuba no es una amenaza. Y yo le empecé a dar argumentos. ¿Usted cree? Y cuando él vio que mis argumentos ya... Me dijo, mira, yo tengo aquí un informe que dice desde Washington que Cuba no es una amenaza. O sea, abiertamente. Y cuando ellos lo dicen es porque lo han investigado. Y años después, cuando yo me enteré que esa era la misión, dije, mira... Fíjate, al jefe del Comando Sur. Sí. Hicieron una cosa muy importante. O sea, no hay que quitarle responsabilidad a los líderes electos, porque es verdad, un presidente tiene tantas cosas que cuando lee eso, vamos al próximo tema y después regreso porque son tantos problemas a la misma vez. Pero un líder electo tiene que ir por encima de eso, porque cualquier persona que ha estudiado la política internacional o las cuestiones de estrategia, hay una regla que es inviolable, y esta es la regla que Estados Unidos ha violado a lo largo del tiempo a raíz de esta penetración y esta infiltración. Y es que si tú eres una potencia, tú no puedes permitir que ninguno de tus vecinos sean enemigos. Tienen que ser aliados fiel. Y si no lo son, los tienes que convertir en aliados fiel. Eso es una regla de la política internacional. Es la razón por la cual... Lo que pasa es que yo creo que eso era un memorando interno de... No sé si a los congresistas le llegara. Vamos a ver otro... Digo, es una impresión, ¿no? Otro de los subrayados del libro, ¿no? Que yo creo que era ese. Dice, nada de lo que haga La Habana, del libro no, del artículo, de La Habana genera consecuencias de la contraparte estadounidense, como si todavía Cuba tuviera protectores dentro del gobierno de los Estados Unidos, en el artículo Los caballos de Troya del enemigo, que pueden encontrar en las redes sociales. Totalmente. ¿No? Bueno, primero, Cuba, yo uso siempre el régimen, porque Cuba somos nosotros, el exilio, el pueblo. Ellos es un régimen que nos ha secuestrado. Definitivamente el gobierno, dentro del gobierno americano están los agentes abiertos, es decir, que no es que sean parte de la inteligencia cubana, pero como habíamos hablado, Emily Mendrada, hay gente en esta administración, nombrados políticamente por esta administración, cuya toda carrera fue ayudar al gobierno cubano, a promover al gobierno cubano, y que ahora están encargados de la política de Estados Unidos hacia Cuba, un conflicto de interés. No, creo que Mendrada ahora está peor, encargada de la frontera. Ahora la pusieron encargada de la frontera, pero por estos 3 años estuvo en esa posición. Que es algo que le interesa a Cuba también. Y luego tú tienes que pensar, ¿quiénes más? Esto no es tan solo, porque tienes unas cosas, volviendo a lo que estábamos hablando hace un momento, esa regla de que si tú eres una potencia, tus vecinos tienen que estar a la par tuya, es la razón por la cual Rusia está metido en Ucrania. Rusia no quiere que una frontera, un país fronterizo, sea un mal ejemplo para su población, promoviendo la democracia. Porque le recuerda a los rusos que Rusia también puede ser democrática, pero además necesitan lo que se llama sphere influence. Sí, las primaveras de colores, como le llamaron, le molestaron. Con China y Taiwán.
Pero aquí nos hemos olvidado de eso. ¿Y por qué nos hemos olvidado de eso? Bueno, porque los agentes castristas dentro lo han hecho. Porque, a ver, si hacemos los cuentos, el último episodio ha sido las elecciones del 2022, donde actuaron en contra de nuestros congresistas y de Ron DeSantis. 2022, intermediando en las elecciones americanas. Están los ataques sónicos, que es un ataque directo a los diplomáticos norteamericanos, y que cómo es que haya personas dentro del gobierno americano que quieran cotorrear lo que dice el régimen, es un caso de histeria masiva. Eso está extremadamente raro y ha hecho que los oficiales afectados salgan molestos, ¿no? Cosa que un oficial de inteligencia normalmente no hace, ir a la prensa. Pero si sigues hacia atrás, hay una gran cantidad de cadenas de cosas que no importa lo que haga el régimen castrista, no tiene consecuencias de los Estados Unidos. Y vuelves a esto mismo, porque han dañado la política norteamericana hacia Cuba, el régimen. Hay que darle por lo menos ese crédito. Y Estados Unidos tiene que tomar eso para rehacer esa política hacia el hemisferio. Porque una cosa que dijo Clapper, que estuvo equivocado, es que los países del sur están cambiando sus alianzas, ya no es solamente con Estados Unidos. Está equivocado, siempre quisieron hacerlo, pero antes había consecuencias. Pero después del caso cubano, se demostró que tú puedes aliarte con una potencia extranjera a 90 millas de los Estados Unidos y convertirte incluso más valioso para esa potencia extranjera y por lo tanto hacer la amenaza. Y luego de eso vino Nicaragua, Venezuela, todo el mundo lo está haciendo, hasta México coquetea con Putin y habla de amenaza con la frontera. La diferencia es que antes existían consecuencias y Estados Unidos tiene que regresar a una política donde existan consecuencias, una doctrina Monroe y una doctrina Reagan. Si quiere hablamos, si tenemos un poco más de tiempo. Yo lo que estoy intrigado, ¿por qué esto se publica en Europa y no aquí en los Estados Unidos? Y además quiero mostrarte algo de la crisis de la gasolina en Cuba, que está interesante. Bueno, muy bien, continuamos hablando con el doctor Marcel Felipe de su artículo que le publicó la prensa italiana, Los caballos de Troya del enemigo. Voy a un último subrayado del artículo que nos llamó la atención. Dice usted que mientras Estados Unidos tenga enemigos poderosos como Rusia o como China, Cuba a solo 90 millas del tercer estado más populoso de la Unión será el caballo de Troya del enemigo. Lo estoy leyendo, si podemos ponerlo en cámara. Y si sus operativos están incrustados en el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos, ahí lo vemos, esto se convierte en una de las principales preocupaciones de seguridad nacional. Yo matizaría, esto se convierte, esto debería convertirse, porque no... No, ya lo es. Mira, cuando existía un poder suficientemente fuerte para retar a Estados Unidos en liderazgo, que la Unión Soviética, Cuba Cuba hizo lo posible por convertirse en la punta de la lanza de la Unión Soviética en este hemisferio dirigido a Estados Unidos, con cohetes directamente opuestos. Después de la Guerra Fría, el gobierno americano asumió con muchos filósofos que este es el fin de la historia. Ya se acabó, ya somos los dominantes. El libro de Fukuyama, que se llama así, se titula así. Así es, aquí no hay más nada que preocuparse. El gobierno castrista se va a caer solo. Y el gobierno castrista no se ha vuelto a poner en esa posición porque no ha visto a nadie que tenga la capacidad de retar a Estados Unidos nuevamente. Pero ahora que tienes una China emergente, aunque tienen algunos problemas, y una Rusia que quiere ser emergente, aunque ahora se le ha complicado la cosa, pero la intención sigue ahí, ya otra vez Cuba tiene la posibilidad de hacer esas alianzas, pero no tiene que ser una repetición de la Guerra Fría con una crisis de misiles, aunque también está Corea del Norte que pudiera poner misiles en Cuba que alcanzan acá y un día nos despertamos a la noticia y hay que hacer una negociación que no le conviene a Estados Unidos, pero también en 20.000 otras cosas, en las cosas como los ataques sónicos. Los expertos te dicen que la migración de aves entre Norteamérica y el Caribe se presta para inyectar y infectar esas aves con virus que después es imposible decir quién fue el origen de ese virus. O sea, Estados Unidos tiene que tomar estas cosas en serio y creo que por mucho tiempo lo ha dejado de hacer. Y la consecuencia, y espero que ahora empiece a tener una apertura de ojos, no solamente con la captura de estos espías, sino con el problema migratorio que tiene. Yo creo que al fin y al cabo este problema migratorio es el que va a desatarlo todo, porque estos espías lo que han dicho es, no, si mantienes al gobierno cubano ahí tranquilo, no hay problema migratorio. Bueno, ahora hay 700.000 cubanos que están llegando para acá, pero además has creado un problema con esa política internacional de olvidarte de América Latina y de olvidarte de Cuba. Y es que has hecho y promover los negocios con China pensando que eso va a democratizar a la China o convertirlo en tu aliado. Te has llevado toda la industria de Centroamérica para China.
esos países ahora tienen mayor demanda aún de inmigrar. Los estados tienen menos fuerza, por lo tanto las pandillas surgen. Has creado el caos que te lleva a tu propia inmigración, pero a la misma vez entonces le has dado dinero a China para que invierta de regreso en América Latina y convierta a todos esos estados en satélites de ellos. Que por cierto, China ¿en qué invierte en América Latina? En bases, o puertos, aeropuertos, infraestructura, que en cualquier momento los chinos lo pueden utilizar. Puertos donde las grúas responden a computadoras chinas que ellos luego pueden utilizar en el momento de una guerra con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos creo que está empezando a despertarse a la realidad que ha sido ignorante y negligente en su política exterior, y lo que nosotros proponemos es una nueva política hacia América Latina que es congruente, ya sea con la política tradicional reaganista o con la política trumpista, que es un poco más de aislamiento, como se le pueda decir. ¿Por qué? Porque es América Latina. No estamos hablando de Europa, no estamos hablando de Asia, estamos hablando de tu frontera. Y esa política de Trump no es simplemente de aislarse, es de proteger tus intereses. Y la parte de proteger tus intereses en el realpolitik, siempre te dicen, tienes que tener los estados vecinos de parte tuya. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? De comenzar con cambiar la dictadura castrista, proponerse por primera vez en 63 años, 64 años, desde la crisis de los misiles, entumbar a ese gobierno, porque ahí es donde vas a tener toda la información de qué secretos americanos, no solamente el castrismo ha tomado para sí mismo, sino le ha vendido a los rusos y a los chinos. Ahí lo que vas a descubrir es tremendo, pero además es la primera parte de restablecer esa influencia americana en la región, de decirle a todos los demás, de decirle a López Obrador, no puedes esperar ayuda americana si permites que las personas entren por la frontera, no puedes esperar ayuda americana si tienes al ejército chino y ruso desfilando por Ciudad de México, diciéndole a los gobiernos centroamericanos, el que quiera, como el hondureño, el que quiera ayuda americana, tiene que frenar esa inmigración. Hay que ponerse duro con Estados Unidos en la región. Pero eso empieza tiene que haber voluntad política, ¿no? Tiene que haber una voluntad política, tiene que haber, primero que todo, tiene que haber voluntad política. Pero hemos tenido presidentes con voluntad política como Trump y como Reagan, pero que estas personas le han, supuestamente expertos, como lo que tú decías de tu reunión con la persona, con el jefe del Comando Sur, han entorpecido. Tiene que haber líderes que digan, no vamos a echar... vamos a reconocer que con respecto a Cuba toda nuestra inteligencia está manchada. Vamos a partir del sentido común. Cuba es nuestro enemigo, hay que tratarlo como nuestro enemigo. Y eso se puede hacer una propuesta muy interesante, porque hay una propuesta en el Congreso que creo que nosotros queremos agregarle y enmendarle, que es ponerle tarifa a los productos chinos para no depender de esos productos y minimizar el impacto de la competitividad china, y con ese dinero tomarlo para que empresas americanas regresen a Centroamérica, pero además con ese dinero se le puede poner un plan de reconstrucción para Cuba, Venezuela y Nicaragua si se democratizan, y ponerle un poquito de zanahoria contra el palo de las sanciones para que tengan las dos cosas y tratar de echarlo para adelante. Y eso es el primer paso en un replanteamiento de la política norteamericana hacia el hemisferio, que es tan importante. El hecho de que sea publicado en Italia y viendo que la reciente votación de la Unión Europea... ¿significa que la Unión Europea o que Europa le está tomando la delantera a los Estados Unidos en la crítica y el enfrentamiento a Estados Unidos? Porque eso sería una ironía, ¿no? Es una ironía, pero sí, bajo esta administración Biden las cosas se han vuelto a digamos, si no fuera por el senador Bob Menéndez, ya hubiera ido al Obama versión 2 en la política hacia Cuba. Pero sin embargo, en Europa, esto es una consecuencia también de lo que estábamos hablando, de que el castrismo ha perdido esas habilidades de inteligencia. Es decir, estas personas que Rocha, Anabel Monte, fueron reclutadas en los 70. Su capacidad hoy en día no es la misma. Y en el caso de Europa, el exilio ha venido trabajando muy de cerca a Europa. Nosotros hemos estado trabajando bastante en Italia. Están ahí las guerreras cubanas de Italia, los gladiadores, que es un grupo de muchachos que están ahí trabajando con el gobierno de Meloni. En España hay varios grupos que han hecho trabajos excelentes. En Canadá, que estuvieron en Bruselas, el otro día, un grupo grande. La Asamblea por la Resistencia ha hecho un trabajo magnífico en casi la mayoría de los países de Europa del Este, o sea, en varios países. Herman Church, que los trajimos acá y le dimos el título de embajador del exilio. Rocío Monasterio, y eso se ha convertido en un voto abrumador del Parlamento Europeo, pidiéndole a la Unión Europea, que son los que controlan el dinero, que le retire los fondos y que sancione a Díaz-Canel. ¿Cómo no? Mira.